Esto pasó hace poco más de un año. Había perdido mi trabajo como fotógrafo, y necesitaba un cambio. Compré un pequeño barco, y decidí navegar por el océano, buscando la inspiración que me había abandonado. Era solo yo y el mar, un lugar que parecía prometérmelo todo. Pero nunca imaginé lo que encontraría. Los días transcurrieron tranquilos. El sonido de las olas era reconfortante. Sin embargo, todo cambió una noche, en mi tercer día de navegación. Me encontraba en medio de la nada, rodeado de un inmenso silencio que comenzaba a inquietarme. La soledad del mar me pesaba. Luego, vi unas luces brillantes a lo lejos, titilando extrañamente. Mi curiosidad me llevó hacia ellas. Cuando me acerqué, descubrí que provenían de una casa flotante. No podía creerlo. Estaba en medio del océano, pero algo dentro de mí se sintió intrigado. Decidí anclar mi barco y explorar. La casa se veía vieja, con paredes descascaradas. La entrada estaba abierta, y un aire pesado y húmedo emanaba de su interior. Me sentí incómodo, pero pensé que podría hacer algunas fotos interesantes. Al entrar, encontré un interior polvoriento. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías de una familia que había vivido allí. Cada imagen mostraba sonrisas y momentos felices, pero había algo inquietante en esos rostros. Los ojos parecían seguirme. También vi objetos olvidados desparramados por el suelo, juguetes que no parecían haber sido tocados en años. ¿Por qué dejarían todo esto aquí?, pensé, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Mientras exploraba, la sensación de ser observado se intensificó. Sentí que había algo en la casa, como si no deseara que me fuera. Las luces comenzaron a parpadear de manera extraña, y el aire se volvió denso. Escuché un leve murmullo, aunque no estaba seguro de su origen. Mi corazón latía rápido. Tal vez estaba imaginando cosas, o quizás el silencio del mar me estaba volviendo loco. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero sabía que tenía que salir. Tenía la fuerte impresión de que esa casa no quería que me quedara. Cuando retrocedí hacia la salida, vi un reflejo en una de las ventanas. No me atreví a mirar. Salí corriendo, incapaz de mirar atrás. Salté a mi barco y empecé a alejarme lo más rápido que pude, pero algo seguía inquietándome. Al mirar hacia atrás, la casa parecía estar mirándome. Esa experiencia dejó más preguntas que respuestas. Nunca supe por qué estaba allí, ni qué había pasado con esa familia. A veces me pregunto si alguna vez recuperaré mi sentido de propósito, o si parte de mí quedó atrapada en aquella casa en medio del océano. La verdad es que nunca dejé de pensar en eso. Capítulo 2. Los días que siguieron a mi encuentro con la casa flotante fueron extraños. Navegar bajo la luz del sol, con el único sonido del mar, solía darme paz. Pero cada ola parecía susurrar sobre lo que había dejado atrás. Mi mente no podía dejar de pensar en aquel lugar. Intentaba tomar fotos de la puesta del sol y del horizonte, pero todo lo que veía era esa casa, la pesadez que había sentido al entrar. Un día decidí regresar. Necesitaba entender qué había sucedido. Tal vez había algo más allá de lo que vi, algo que me podría dar respuestas. Me armé de valor, aunque una parte de mí dudaba. Supe que el tiempo no se detendría y que la curiosidad finalmente me ganaría. Al llegar, la casa seguía ahí, quieta y silenciosa. Me sorprendió lo intacta que parecía después de mi inquietante experiencia. Las olas lamían suavemente el casco de mi barco, y mientras anclaba, revisé mi equipo. Tenía mi cámara y una linterna. Estaba decidido a capturar la esencia de ese lugar, por extraño que fuera. Al entrar de nuevo, la atmósfera era diferente. La oscuridad parecía más densa, como si el aire mismo escondiera secretos. Los muebles cubiertos de polvo y las fotos descoloridas continuaban mirándome, pero esta vez decidí investigar más a fondo. Exploré cada rincón, cada habitación, esperando encontrar algo que me diera un sentido de dirección. Mientras recorría un pasillo, escuché un crujido detrás de mí. Me detuve en seco y giré la cabeza, pero no vi nada, solo un eco lejano y el silencio del océano. Temía hacer demasiado ruido, así que continué, aunque el sudor empezaba a brotar en mi frente. Al acercarme a una habitación que no había notado antes, sentí el tirón de la curiosidad. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, un fuerte olor a moho me golpeó. Dentro había una vieja mesa, cubierta de papeles amarillentos. Comencé a revisar los documentos. La mayoría eran cuentas y cartas, pero una en particular llamó mi atención. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Leí lo siguiente: si alguien encuentra esto, por favor, antes de que sea demasiado tarde, escapa. Están aquí,
y no quieren dejarme ir. La fría desesperación se apoderó de mí. ¿Qué significaba eso? Miré a mi alrededor, completamente alertado. La sensación de ser observado regresó con más fuerza. Escuché un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando en otro cuarto. En un instante, la decisión de quedarme o irme se volvió urgente. Mientras decidía qué hacer, la puerta de la habitación se cerró de golpe. El estruendo resonó en mis oídos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Ahora qué? Miré hacia la salida, que estaba a solo unos pasos, pero algo me decía que no sería tan fácil escapar. Al darme la vuelta, justo frente a mí, vi la sombra de una figura. La casa había cobrado vida de nuevo. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. Pero el miedo que sentía era palpable. Encontré la salida, pero sabía que debía descubrir quién estaba allí, quién me estaba advirtiendo. La casa estaba llena de preguntas, y yo me sentía cada vez más atrapado. Tenía que saber más, pero una parte de mí sabía que esto apenas comenzaba. Capítulo 3. El eco de la puerta cerrándose resonaba en mis oídos mientras intentaba recuperar el aliento. La figura había desaparecido, pero el miedo seguía a mi lado, como una sombra que no dejaba de murmurar. Me giré rápidamente, buscando alguna señal, alguna pista de lo que había vivido. La habitación parecía igual, pero podía sentir una tensión en el aire, como si algo o alguien estuviera a punto de revelarse. Permanecí quieto un momento, escuchando con atención. El murmullo que había oído antes continuaba, pero ahora parecía más claro. Era como si un susurro me invitara a seguirlo. Sin pensarlo 2 veces, empujé la puerta y pasé al pasillo. ¿Estás aquí?, llamé, mi voz temblando. El silencio fue mi única respuesta. Decidí que la curiosidad era más fuerte que el miedo. Caminé hacia la dirección del sonido, dejando atrás la habitación. Cada paso parecía pesado, como si la casa intentara retenerme. Pero tenía que saber qué significaba la carta, quién estaba allí. Las respuestas parecían a unos pasos de distancia. A medida que me acercaba al sonido, noté que provenía de una habitación al final del pasillo. La dor estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba por la rendija. Algo dentro de mí me gritaba que me detuviera, pero mi impulso de descubrir la verdad era igualmente fuerte. Empujé la puerta lentamente y entré. La habitación estaba llena de objetos antiguos, un viejo tocadiscos, estantes con libros desmoronados y unas cuantas sillas desgastadas. En el centro, un espejo cubierto de polvo reflejaba la luz de una lámpara que parpadeaba tenuemente. El murmullo se detuvo, absorbido por la atmósfera pesada. Me acerqué al espejo, sintiendo una extraña fascinación. Miré mi reflejo, pero al hacerlo, noté algo detrás de mí. La sombra que había visto antes había regresado. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el polvo danzando en el aire y el silencio que regresaba. En ese momento, la lámpara dejó de parpadear y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Un escalofrío recorrió mi espalda. Saqué mi linterna, iluminando el espacio a mi alrededor. La luz se enfocó en el espejo, y algo me hizo temblar. En la superficie reflejada, vi una figura oscura que no estaba en el cuarto. Era un rostro, pero no un rostro humano. Era algo distorsionado, una mezcla de miedo y sufrimiento. Me retiré, incapaz de apartar los ojos. La imagen desapareció de repente, y el murmullo regresó, más fuerte que antes, como un grito lejano de auxilio. Pude distinguir palabras sueltas. Help, deberías salir, no mires. Mi corazón se aceleró. Las advertencias y el terror comenzaban a conectar. Era como si la casa tuviera vida. Tal vez las voces que escuchaban eran de aquellos que habían estado atrapados aquí antes que yo. Justo entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Sentí que el aire se volvía denso. No podía regresar. La oscuridad parecía comprimirse a mi alrededor. Tenía que actuar, pero el terror me dejó paralizado. Los susurros ahora se convirtieron en gritos, resonando en mi mente. Al darme cuenta de que el tiempo se acababa, comprendí que mi única opción era enfrentar lo que estaba allí conmigo. Había algo palpable en la habitación, como si el mismo espacio estuviera esperando a que tomara una decisión. Tenía que descubrir la verdad, pero a un precio que no podía prever. ¿Qué exactamente había hecho al entrar en la casa? ¿Podría salir de allí? La tensión era insoportable. Con un último respiro, decidí avanzar. «¿Quién está ahí?», grité, sabiendo que una respuesta podía cambiar todo. Pero entonces, en esa misma confusión, escuché una voz clara y fría.
no te vayas, aún no has visto lo que tenemos para ti. Y así, todo cambió. Capítulo 4. La voz permanecía en el aire como un eco fantasmagórico. ¿Qué es lo que tienen para mí?, pensé, mientras un sudor frío comenzaba a formarse en mi frente. Las palabras seguían resonando en mi mente, y con cada segundo que pasaba, la atmósfera se volvía más pesada. Miré a mi alrededor, incapaz de decidir si quedarme allí era valiente o completamente imprudente. El miedo se entrelazaba con una curiosidad imposible de ignorar. La oscuridad danzaba a mi alrededor, y el murmullo seguía, llenando el espacio con un sentido de urgencia. ¿Por qué había venido aquí? Recordé la carta en mi bolsillo, esa enigmática invitación. A veces, las decisiones más peligrosas son las que parecen más inofensivas. Con un movimiento tembloroso, avancé más hacia el espejo, la única fuente de luz en la habitación. Mientras me acercaba, sentí como si el aire vibrara. El reflejo casi parecía cobrar vida. Noté que en el borde del espejo, una forma comenzó a asomarse, una sombra que no se confundía con el entorno. Era como si algo intentara salir, como si el espejo fuese una puerta a otra realidad. El ruido del murmullo se transformó en una sola palabra, clara y desgarradora: ayuda. La voz resonaba con un dolor tan profundo que me dejó paralizado. Era como un llamado a la acción, una súplica que extendía sus tentáculos hacia mi alma. Ayuda, debes ayudarme, gritaba. Sentí el impulso de dar un paso atrás, pero la sombra en el espejo parecía atraerme. Era un compás que había perdido su norte. Tenía que saber qué había detrás de ese llamado desesperado. La obligación de descubrir la verdad superaba mi propio miedo. «¿Qué quieres de mí?», grité, y mi voz se perdió en la habitación helada. Sentí que la casa misma respondía a mi súplica. Las paredes vibraron de nuevo, y de repente el espejo empezó a brillar con una luz extraña. «Míralo», susurró la voz, «mira lo que hiciste por nosotros». Sin poder resistir, miré atentamente el espejo. La superficie comenzó a distorsionarse como agua al romperse, revelando imágenes fugaces. Vi más rostros, atrapados en un sufrimiento palpable. Algunos miraban con esperanza, otros reflejaban desesperación. Eran figuras de personas que parecían haber sido tragadas por el propio lugar, sus historias entrelazadas en un destino trágico. El temor se desbordó en mí, pero una extraña conexión me unió a ellos. En sus ojos vi un reflejo de lo que podía ser. Vi mi propio futuro atrapado allí, en esa misma oscuridad. La voz comenzó a elevarse, y a medida que lo hacía, sentí el suelo vibrar bajo mis pies. «No te vayas, nos necesitas, tienes que elegir», clamaba. Estaba sucediendo algo que no podía comprender. Las figuras comenzaron a girar alrededor del espejo, atrapadas en un ciclo sin fin. De repente, el aire se volvió gélido, y comprendí que la advertencia «no mires» había sido un consejo salvador. Con una mezcla de terror y determinación, di un paso atrás, preparándome para escapar. Pero como si la casa conociera mi intención, las luces comenzaron a parpadear, y el espejo emitió un gran estruendo. Las imágenes se agolparon, convergiendo en un único rostro. Una última súplica se elevó, resonando en la habitación. «Ayúdanos a salir». El terror por fin me paralizó. Atrapado en el momento, esperé a que la casa decidiera mi destino. En ese instante, todo se oscureció de nuevo. Pero esta vez, la oscuridad tenía una forma definida. Sentí que algo se movía a mis espaldas, y cuando giré, el terror se hizo realidad. No estaba solo. Alguien había entrado en la habitación. «Tienes que elegir», dijo una voz familiar. Era un eco del pasado, algo que nunca esperaba volver a escuchar. La casa esta vez no solo me ofrecía respuestas, me estaba empujando hacia una decisión inminente. Capítulo 5. La voz resonó de nuevo, retumbando como un trueno. No podía ser. Era la voz de mi hermana. Aquella que había desaparecido años atrás, dejando un vacío que nunca supe cómo llenar. Me quedé paralizado, la confusión mezclándose con la desesperación. «¿Eres tú?», logré murmurar, sintiendo que el tiempo se detenía. Su figura, aún oculta en la sombra, continuó su avance hacia mí. A cada paso que daba, el ambiente se tornaba más espeso y frío. Las imágenes en el espejo parecían agitarse, como si la casa también estuviera ansiosa por saber.
Siempre supe que volverías, dijo con un tono que reflejaba tanto esperanza como tristeza. Pero no tienes mucho tiempo. Ellos están cerca. ¿Quiénes están cerca?, pregunté, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse más. El miedo me envolvía, pero la necesidad de entender me motivaba a seguir. Su rostro seguía siendo un constante misterio oculto por la penumbra. Los que permanecen aquí, aquellos que no pueden salir, explicó, mirando hacia el espejo, como si lo que había dentro de él sirviera de advertencia. Tú los has liberado. Ellos te necesitan, pero no saben lo que hacen. Los he liberado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está sucediendo?, balbuceé, mi mente girando de un lado a otro, mientras la ansiedad se apoderaba de mí. Te mostraron sus recuerdos. Ahora quieren que elijas, respondió, su voz temblando. Tienes que decidir si los ayudas a escapar o si los dejas en el olvido. Pero una cosa es segura, tu elección tendrá consecuencias terribles. Las sombras a mi alrededor empezaron a moverse, creciendo y encogiéndose como si tuvieran vida propia. El eco de sus lamentos me atravesó, cada uno una historia atrapada en el tiempo. «¡No te vayas!», gritaban. «¡Escoge!». Meneé la cabeza, incapaz de pensar con claridad. Yo había venido aquí buscando respuestas, no un desafío. La mirada de mi hermana me hizo dudar, como si en sus ojos pudiera encontrar la solución. Pero ahí había miedo también. Era un reflejo de sus propios temores. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás atrapada?», le pregunté, esperando alguna pista que me ayudara a entender. Su mirada pasó de mí al espejo, y vi como una lágrima se deslizaba por su mejilla. «Ellos son parte de este lugar. Este espejo es un portal, una trampa», afirmó con voz temblorosa. «Tú eres la única que puede decidir sobre ellos, pero ellos no están dispuestos a dejar que te vayas sin tomar una decisión». Un grito ensordecedor resonó en la habitación entonces, y el espejo comenzó a agrietarse. Las imágenes de aquellos rostros se fragmentaron, reflejando un caos de emociones. No podía permitir que eso sucediera. Todo lo que podía hacer era avanzar y retroceder en mis decisiones, sintiendo el peso del tiempo correr en mi contra. «Decídete ahora», urgió mi hermana, en un tono que se mezclaba entre la angustia y la desesperación. Finalmente lo entendí. Tenía que responder, no solo por ellos, sino también por ella. Consciente de que el tiempo se agotaba, y con el corazón latiendo con fuerza, pronuncié las palabras que cambiarían todo. «No puedo dejarlos. Los ayudaré». En ese mismo instante, el espejo se iluminó con una luz blanca ardiente, y su brillo comenzó a atraerme. Sentí la energía del lugar, como si la casa respirara en sincronía con las decisiones que tomaba. Pero cuando miré a mi hermana por última vez, la preocupación en su rostro se tornó en sorpresa. «No», gritó, mientras algo oscuro comenzaba a salir del espejo, arrastrando a quienes aún estaban atrapados. Entonces comprendí que mi elección, aunque noble, podía desatar algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Capítulo 6. El espejo estalló en 1000 pedazos, y una oleada de oscuridad comenzó a arrastrarme a su interior. De repente, ya no estaba en la sala, sino en un vasto mar de sombras, donde cada fragmento del espejo flotaba, reflejando rostros que eran ajenos y familiares a la vez. El grito de mi hermana se desvaneció, y la desesperación se apoderó de mí. Tenía que actuar rápido. Miré a mi alrededor, buscando una forma de regresar. Cada lapso de luz era un eco de una vida no vivida. Las sombras comenzaron a emerger, retorciéndose y tomando forma. Eran los que estaban atrapados, y sus ojos estaban llenos de angustia. «Ayúdanos», gritaban, mientras las figuras se acercaban cada vez más. «¿Qué quieren de mí?», cuestioné en voz alta, sintiendo el regreso de mis dudas. Ellos eran parte de aquello que había liberado, pero en mi interior sabía que su sufrimiento también era real. Una figura emergió del océano de sombras. Era un hombre de mirada triste y rostro cansado. «Eres el elegido», dijo en un susurro. «Tú decides si liberamos nuestras almas o si permanecemos aquí para siempre». «Pero, ¿cómo puedo ayudarles? No entiendo nada», respondí, sintiendo la urgencia apretarse en mi pecho. «Tu valor es nuestra única esperanza. Debes enfrentar al espectro que habita el espejo.
Solo Él tiene el poder de sellar nuestras almas o liberarlas. Pero, ten cuidado, su forma es engañosa. Puede parecer hermoso, pero es una serpiente de engaños, explicó, señalando hacia el horizonte oscuro. Sin pensarlo más, seguí su indicación. A medida que avanzaba, las sombras parecían susurrar advertencias, pero el camino se iluminaba a medida que me acercaba. La figura se desvaneció, y me encontré frente a un nuevo umbral, un portal que me llevó a una cámara inmensa y oscura. El espectro apareció de repente, flotando en el aire. Su forma era cambiante, como un remolino de ilusiones. «Has hecho una elección, niño», dijo, su voz resonando como un eco en la oscuridad. ¿Por qué deberías liberar a aquellos que no han hecho nada por ti? ¿Por qué arriesgarte tú mismo? Sentí el miedo bañarme como una ola helada, pero mi determinación creció. Porque todos merecen una oportunidad, me atreví a responder, sintiendo que la verdad comenzaba a tomar forma en mi interior. ¿Y qué te hace pensar que tienes el poder para decidir eso? El espectro sonrió, su expresión un cruce entre burla y desafío. No sabes las consecuencias que eso traerá. Lo reflexioné por un instante. Sé que puedo hacer algo, respondí con firmeza. No puedo dejar que sigan sufriendo. Entonces el espectro se lanzó hacia mí con velocidad, gritando como un viento atronador. Una ola de oscuridad me envolvió, pero en ese momento recordé las palabras de mi hermana. Tenía que confiar en mí y en los que había decidido ayudar. Con todas mis fuerzas, levanté mis manos y grité: «Déjalos en paz». La luz que brotó de mi interior era intensa, como un faro en la tormenta. El espectro retrocedió, pero su risa resonaba como un eco de advertencia, mientras la oscuridad se intensificaba. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un destello de luz apareció entre las sombras, guiándome hacia un camino inesperado. Era el momento de decidir. Con cada poco de aliento, avancé hacia la luz, sintiendo que la decisión me llevaba a un final incierto. ¿Podría yo realmente liberarlos de una trampa tan antigua? La única manera de saberlo era seguir adelante, hacia lo desconocido. Pero la sombra del espectro siempre estaba tras de mí, cada vez más cerca. Capítulo 7. La luz brillaba con fuerza, como un faro que guiaba mis pasos en medio de la oscuridad. Cada paso que daba parecía alejarme del espectro, pero su risa se escuchaba aún, afiliada a la penumbra. La sensación de su presencia me helaba los huesos. ¿Podría confiar en esta luz? Frente a mí, la luz se volvió más intensa y comenzó a tomar forma. Un portal en el mar de sombras se abrió de par en par, revelando una habitación familiar. La sala parecía un caos, llena de objetos flotando, como si estuvieran suspendidos en el aire. Miré con cautela y reconocí una antigua casa de juegos que había perdido de vista durante años. ¿Por qué aquí?, murmuré, sin comprender. De repente escuché un llanto suave. Era una melodía melancólica que provenía de un rincón oscuro de la habitación. Me volví hacia el sonido y encontré una figura pequeña, una niña con el cabello rubio al viento. Me miró con unos ojos grandes y tristes, los mismos ojos que conocía bien. ¿Eres tú, Mía?, le pregunté, el corazón latiendo con fuerza. La niña asintió lentamente y su expresión se tornó seria. No debes quedarte aquí. El espectro está más cerca de lo que crees. Tienes que encontrar la salida. Pero estoy aquí para ayudarte, insistí. No te dejaré atrás. No puedo irme, respondió, su voz temblando. Soy parte de este lugar. Tienes que ser fuerte. Mi mente se llenó de confusión. ¿Cómo podía dejarla atrás? Quizá podamos escapar juntos. La atmósfera cambió. Un viento helado recorrió la habitación y las sombras comenzaron a cobrar vida. El espectro apareció en el umbral, su forma distorsionándose entre los objetos flotantes. ¿Cómo puedes pensar que puedes salvarla cuando no puedes salvarte a ti mismo?, dijo, su voz arrastrándose en un murmullo ominoso. El miedo se apoderó de mí de nuevo, pero recordé la luz dentro de mí. «No voy a dejar que te lleves a nadie más», grité, sintiendo cómo la determinación me llenaba. «No te temo». Una risa burlona resonó en la habitación. «¿Y crees que tus gritos cambiarán algo?
Estás atrapado aquí, como todos los demás. Tú no eres diferente. Eso no es cierto, afirmé con toda mi fuerza. A medida que mis palabras resonaban, la luz interna comenzó a brillar con más fuerza. Mía, ven a mí. La niña se acercó, y la luz que emanaba de mí atrajo su atención. Sentí que podía hacerle un espacio en mi protección. Las sombras intentaban alcanzarnos, pero con cada intento, la luz repelía la oscuridad. Tú puedes hacerlo, tienes el poder, dijo ella, y su voz me impulsó. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el espectro, sintiendo el peso del miedo desgastarse. La luz y la oscuridad se encontraron en un torbellino, y mientras avanzaba, el espectro retrocedía, su forma distorsionándose en el proceso. Pero con cada paso que daba, una parte de mí se quebraba. Era un combate de fe, de fuerza. Podía realmente vencer. Un grito atravesó la habitación, y antes de que pudiera reaccionar, vi a Mía ser absorbida por la oscuridad. No, grité, extendiendo mis brazos para alcanzarla. Mientras lo hacía, una revelación me golpeó. El verdadero poder no venía de la lucha, sino de la conexión. Tenía que unir nuestra luz. En ese momento, algo dentro de mí se activó. La luz brilló con tal intensidad que iluminó cada rincón de la habitación. Las sombras comenzaron a fragmentarse, y sentí que Mía respondía, conectándose a mí. Sin embargo, el espectro estaba en su punto más feroz. «Esto no ha terminado», gritó, incluso mientras comenzaba a desvanecerse. La luz me envolvió completamente, y entonces todo se tornó blanco. Al abrir los ojos, me di cuenta de que todavía estaba en la casa, pero las sombras se habían desvanecido. Aunque el espectro había retrocedido, el camino era incierto. Tenía que descubrir cómo liberar a las almas que aún estaban atrapadas. Pero ahora sentía que no estaba solo. El viaje apenas comenzaba. Capítulo 8. El resplandor de la luz se desvaneció gradualmente, y la habitación se tornó tranquila. La oscuridad se había retirado, pero el silencio era inquietante. Me encontraba de pie en el lugar que segundos antes había estado lleno de sombras. Todo parecía estar en su lugar, pero la atmósfera seguía cargada de energía. ¿Qué había pasado con el espectro? ¿Y qué significaba eso para mí y para Mía? Me di una vuelta despacio, tratando de asimilar lo que había sucedido. La casa de juegos se mantenía intacta, como si hubiera sido preserve del caos. Los juguetes seguían flotando, pero ahora giraban suavemente, como si alguna fuerza invisible los sostuviera en el aire. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Estaba después de todo en un sueño? ¿O era esta realidad la que se había vuelto extraña? Empecé a caminar hacia la ventana, sintiendo la necesidad de ver el exterior. Era mejor que quedarme aquí. Con cada paso, un eco de Mía retumbaba en mi cabeza. Eres parte de este lugar. Tienes que ser fuerte. Sus palabras me empujaban, me estimulaban a moverme. Al mirar afuera, vi que no estaba en ninguna parte que reconociera. La casa estaba flotando sobre un océano infinito. Las olas brillaban bajo la luz de un sol que no se sentía. Todo era tan surrealista. Aquello no podía ser real. ¿Dónde está Mía?, me pregunté en voz alta, la desesperación comenzando a asomar. Justo en ese instante, escuché un susurro. No provenía de los objetos flotantes, ni de la tormenta en mi cabeza. Era una voz familiar que venía de las sombras. «Estás aquí», murmuró. Volteé rápidamente, y el corazón se me detuvo. Una sombra se deslizaba por el suelo, tomando una forma más definida. Era el espectro, pero más pequeño, como una figura condenada. «No, no puedes estar aquí», dije, mientras todo el coraje que había sentido momentos antes empezaba a desvanecerse. Se acercó lentamente, casi como si buscara una conexión. «Estoy más cerca de lo que imaginas. No puedes escapar de mí», susurró, cada palabra cargada de promesas caóticas. Sentí un pánico incipiente. «Mía, ¿dónde está ella?», grité, tratando de mantener el control. El espectro sonrió, una sonrisa fría que me heló la sangre. A veces no podemos elegir a quién salvar. Ella es parte de este lugar, y tú lo eres también.
dijo señalando a la casa. ¿Acaso no lo entiendes? Tu luz atraerá más sombras. Esta casa es un ciclo. Lo atrajiste y ahora pertenece a la oscuridad. Retrocedí, sintiendo que me faltaba el aire. La realidad se deformaba a mi alrededor. No puedo dejar que eso pase. Tú no puedes tenerme, respondí, gritando de nuevo, mi voz resonando con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Mientras el espectro se reía, un destello pasó por mi mente. En un instante vi el reflejo de Mía en la superficie del agua, flotando junto a juguetes que llevaban sus risas. Debo liberarla, pensé, y aunque sabía que debía actuar rápido, también comprendía que enfrentar al espectro era parte de una lucha mayor. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, desafiándolo. La conexión con la luz dentro de mí comenzaba a hacerse más fuerte. Mientras me preparaba para enfrentar lo que vendría, comprendí una cosa. El verdadero viaje no era sobre escapar de la casa, sino sobre lo que significaba realmente salvar a Mía. Sin embargo, el espectro no se detendría, y una nueva ola de tensión llenaba el aire. Entonces vi que al fondo la casa comenzaba a tambalearse, como si la propia atmósfera estuviera alterándose. Tenía que reaccionar rápido, no podía dejar que el miedo me dominara. Algo me decía que mi energía era el camino para escapar de este ciclo. Pero antes de que pudiera calcular mis próximos pasos, noté un movimiento detrás de mí. Algo o alguien estaba acercándose. ¿Quién está ahí?, pregunté, el corazón latiendo desbocado. Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 9. Un grito ahogado se escapó de mis labios mientras la sombra detrás de mí se hacía más prominente. No podía ver con claridad, pero el aura que irradiaba era opresiva. El espectro se giró hacia la nueva presencia, su sonrisa se desvaneció y una tensión palpable llenó el aire. ¿Quién eres?, pregunté, retrocediendo aún más. Me convertí en una marioneta asustada atrapada entre dos fuerzas. No sabía si debía escapar o enfrentar lo que se acercaba. La figura emergió de la oscuridad. Era un niño, de no más de 10 años. Tenía el cabello desordenado y su rostro estaba pálido. Sus ojos, sin embargo, eran intensos y brillantes, como si supieran algo que yo no. «Soy parte de esto», dijo, susurrando, como si cada palabra fuera un secreto que el aire conocía. «Estás aquí para romper el ciclo». «¿Qué ciclo?», inquirí, sintiéndome un poco más esperanzado, pero la angustia seguía doliendo en mi pecho. «¿Dónde está Mía?». El niño apuntó hacia el fondo de la habitación, donde la luz del espectro parecía encontrar su origen. «Ella está atrapada. Si no haces algo, se unirá a la sombra para siempre». La declaración me llenó de determinación, pero también de miedo. El espectro se había vuelto a girar, enfadado por la interrupción. «No escuches al niño», amenazó, su voz sonando como ecos de otras vidas. «Él no entiende nada». «¡Cállate!», le grité. Luego volví mi atención al niño. «¿Cómo puedo liberarla? ¿Qué debo hacer?». «Debes enfrentarlos a todos. La energía de la casa es poderosa. Si te conectas con ella, puedes desestabilizar su dominio», explicó el niño, su voz vibrante. «Pero debes ser fuerte, o te devorarán». El espectro se acercaba lentamente, sus ojos como abismos. «Tienes curiosidad por la verdad, ¿verdad? La verdad es que solo quedará una sombra más en la casa». Sentí un escalofrío recorrerme al oírlo. «No, no te dejaré derrotarme. No dejaré que te lleves a Mía». Con un profundo aliento, intenté conectarme con esa luz que había sentido antes, esa que había brillado momentos antes en el caos. Al cierre de los ojos, imaginé a Mía, sus risas, su espíritu brillante y su esencia. La casa comenzó a temblar y la energía parecía crecer en mi interior. Al abrir los ojos, vi luz y sombras intercaladas. Todo se distorsionó. Los juguetes flotantes comenzaron a liberarse, danzando alrededor de mí. «Eso es, usa tu energía», animó el niño. Pero el espectro no se rendiría tan fácilmente. Lanzó sombras hacia mí, como garras que querían atrapar mi esencia. «Soy más fuerte de lo que crees», respondí, mientras con fiereza dirigía la luz hacia el centro. La habitación estalló en un mar de destellos, la luz brillando con una intensidad abrumadora.
De repente, la atmósfera se llenó de risas infantiles. Era Mía. La oí llamar mi nombre, su voz sonando más fuerte y clara que nunca. La energía creció, y los juguetes se lanzaron a la batalla contra las sombras, desestabilizando el control del espectro. Pero no era suficiente. La sombra del espectro avanzaba, colisionando con la luz a medida que ambas fuerzas pujaban por el dominio de la habitación. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo que el tiempo se había detenido. «Mía», grité, enviando toda mi energía hacia el centro de la imagen que flotaba en mi mente. La risa se desvaneció por un momento, y la habitación cayó nuevamente en el silencio. Era ahora o nunca. Todo dependía de mí. Sería capaz de romper el ciclo de sombras, o se apoderarían de la luz que intentaba liberar. Capítulo final. La oscuridad se componía de gritos lejanos y risas ahogadas, un eco confuso que intentaba desviar mi atención. Era el momento decisivo, y debía recordar que la luz era mi aliada. Ciñendo mis pensamientos en torno a Mía, envié una oleada de energía hacia el espectro, sintiendo cómo ésta comenzaba a materializarse en un rayo brillante. «No te llevaré», grité con la fuerza de 1000 voces. El espectro se detuvo, a punto de emitir un grito, su forma distorsionándose por el desafío. La luz crecía a tal punto que el ambiente vibraba. Los objetos flotantes, aquellos juguetes olvidados, comenzaron a orbitarme, fusionándose con mi energía. Eran testimonios de risa y alegría que habían sido atrapados en la penumbra. El espectro, ahora más amenazante, lanzó su sombra hacia mí, como tentáculos que querían absorberme. Pero con cada grito de desesperación que resonaba en mi mente, sentí que algo crecía en mí. Las voces de aquellos que habían estado atrapados aquí, las súplicas de ayuda, se unieron a mi propia necesidad de liberar a Mía. De repente, un estallido de luz blanca iluminó la habitación. Las sombras comenzaron a retirarse, como si estuvieran huyendo de la calidez. Sentí que la conexión con la casa, ese entramado de historias olvidadas, se activaba. «Soy más fuerte cuando sé que estoy aquí para ayudar», afirmé, sintiendo cómo la luz se intensificaba. El espectro retrocedió, claramente agitado. «No puedes hacer esto. Siempre habrá sombra donde hay luz. No puedes escapar de tu propio destino», se burló. Pero la risa se desvanecía en el creciente brillo que me rodeaba. Era el momento. Con un profundo impulso de valentía, dejé que la luz brotara de mí como un faro. En un instante, la habitación se llenó de un resplandor tibio. El reflejo de Mía apareció frente a mí, y en sus ojos vi lo que tenía que hacer. «Mía», grité, «confía en mí. Juntos podemos salir de aquí». Sin pensarlo, extendí mis brazos hacia ella, y la luz comenzó a expandirse, abarcando todo en la habitación. Las sombras parecieron temblar, luchando por aferrarse a algo que ya estaba perdiendo. Un chorro de energía pura emergió y envolvió a Mía, y vi cómo su figura comenzaba a tomar forma, liberándose de las ataduras invisibles del espectro. «Eso es, juntos para siempre», gritó, llenando el aire con su risa familiar. Pero al mismo tiempo, el espectro lanzó un grito desesperado. «No dejes que se escape, no te vayas». Sus palabras reverberaban, pero la luz que brotaba de mí era inquebrantable. «Nunca más», respondí, mientras el rayo de luz se expandía y finalmente absorbía al espectro en un destello cegador. El grito se cortó abruptamente, un último intento de retenernos que se extinguió con un estruendo. Finalmente, la casa, la prisión que había sido, comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor. La luz se intensificó y en un instante todo se tornó blanco. La casa y las sombras se desvanecieron y caí en un profundo abismo. Cuando volví en sí, me encontré de pie en la cubierta de mi barco, el océano rodeándome en calma. La brisa suave acariciaba mi rostro, y el cielo era de un azul profundo. Me giré despavorido. No había rastro de la casa ni del espectro, pero había una sensación de paz que no había sentido en años. Miré hacia el horizonte, todavía sintiendo los ecos de lo que había vivido. Una parte de mí sabía que aquellas almas atrapadas habían encontrado su camino, pero otra parte me dejó con preguntas sin respuesta. ¿Había realmente liberado a Mía? ¿O todo había sido un reflejo de mi propia batalla interna? Con el tiempo, lo ocurrido se convirtió en un recuerdo distante, en la silueta de una experiencia que siempre me acompañaría. Navegué sin rumbo, dejando atrás el pasado, pero en el fondo comprendí que el viaje de descubrir la verdad continúa. A veces aún creo escuchar su risa, mezclándose con el murmullo de las olas, dejándome en esa ambivalente conexión entre luz y sombra, sin saber si algún día la oscuridad podría reclamarme de nuevo.